¿Cómo puede salvarme si no me pierdo? Ana está atónita, no sabe ya qué decir. Viene en su ayuda Joaquín, el cual caminando sobre la hierba se ha ido acercando sin hacer ruido por detrás del seto de sarmientos bajos. Te ha salvado antes porque sabe que le amas y quieres amarle solo a él. Por ello tú ya estás redimida y puedes ser virgen como quieres, dice Joaquín. Sí, padre mío. María se abraza a sus rodillas y le mira con las claras estrellas de sus ojos, muy semejantes a los paternos y muy dichosos por esta esperanza que su padre le da. Verdaderamente, pequeño amor, mira, yo te traía este pequeño gorrión, que en su primer vuelo había ido a posarse junto a la fuente. Habría podido dejarlo, pero sus débiles alas no tenían fuerzas para elevarlo en nuevo vuelo, ni sus patitas de seda para fijarlo a las musgosas piedras que resbalaban. Se habría caído en la fuente. No he esperado a que esto sucediera, lo he cogido y ahora te lo regalo. Haz lo que quieras con él. El hecho es que has sido salvado antes de caer en el peligro. Lo mismo ha hecho Dios contigo. Ahora dime, María, ¿he amado más al gorrión salvándolo antes o lo habría amado más salvándolo después? Ahora lo has amado porque no has permitido que se hiciera daño con el agua helada. Y Dios te ha amado más porque te ha salvado antes de que tú pecaras. Pues entonces yo le amaré completamente, completamente, gorrioncito bonito. Yo soy como tú. El Señor nos ha amado de la misma manera, salvándonos. Ahora voy a criarte y luego te dejaré suelto. Tú cantarás en el bosque y yo en el templo las alabanzas del Señor. Y diremos, envía a tu prometido, envíaselo a quien espera, oh papá mío. ¿Cuándo me vas a llevar al templo? Pronto, perla mía. ¿Pero no te duele dejar a tu padre? Mucho, pero tú vendrás, y además, si no doliera, ¿qué sacrificio sería? ¿Y te vas a acordar de nosotros? Siempre. Después de la oración por el Emanuel, rezaré por ustedes, para que Dios los haga dichosos y les dé una larga vida, hasta el día en que Él sea Salvador. Luego diré que los tome para llevarlos a la Jerusalén del cielo. La visión me cesa con María estrechada en el lazo de los brazos de su Padre. Dice Jesús. Llegan ya a mis oídos los comentarios de los doctores de los tiquismiquis. ¿Cómo puede hablar así una niña que no ha cumplido aún 3 años? Es una exageración, pero no piensan que ellos, alterando mi infancia con actos propios de adultos, dan de mí una imagen monstruosa. La inteligencia no llega a todos de la misma manera, y al mismo tiempo, la Iglesia ha establecido los 6 años como la edad de la responsabilidad de las acciones, porque esa es la edad en que incluso un niño retrasado puede distinguir al menos rudimentariamente el bien y el mal. Pero hay niños que mucho antes son capaces de discernir, entender y querer con una razón ya suficientemente desarrollada. Que las pequeñas Imelda Lambertini, Rosa de Viterbo, Nelly Organ, Nenolina, os proporcionen una base para creer. Oh, doctores difíciles, que mi madre podía pensar y hablar así. Solo he considerado 4 nombres al azar, entre los millares de niños santos que después de haber razonado como adultos en la tierra durante más o menos años, han venido a poblar mi paraíso. ¿Qué es la razón? Un don de Dios. Él por tanto puede darla con la medida que quiera, a quien quiera y cuando Él quiera. Es, además, una de las cosas que más se asemejan a Dios, espíritu inteligente y que razona. La razón y la inteligencia fueron gracias otorgadas por Dios al hombre en el paraíso terrenal. Y qué vivas estaban cuando la gracia moraba, aún intacta y operante, en el espíritu de los 2 primeros. En el libro de Jesús Bar Sirac está escrito: toda sabiduría viene del Señor Dios, y con Él ha estado siempre, incluso antes de los siglos.
¿Qué sabiduría, pues, habrían tenido los hombres si hubieran conservado su filiación para con Dios? Vuestras lagunas de inteligencia son el fruto natural de haber venido a menos en la gracia, en la honestidad. Perdiendo la gracia, habéis alejado de vosotros durante siglos la sabiduría, cual estrella fugaz que se oculta tras nebulosidades de kilómetros. La sabiduría no ha seguido llegándoos con sus netos destellos, sino sólo a través de las neblinas cada vez más oprimentes a causa de vuestras prevaricaciones. Luego ha venido el Cristo y os ha vuelto a dar la gracia, don supremo del amor de Dios. Pero, ¿sabéis custodiar limpia y pura esta gema? No. Cuando no la rompéis con la voluntad individual de pecar, la ensuciáis con continuas culpas menores, con debilidades, o gravitando hacia el vicio, y ello a pesar de no significar una verdadera unión con el septiforme vicio. Debilita la luz de la gracia y su actividad. Luego, además, siglos y siglos de corrupciones, que deleterias repercuten en lo físico y en la mente, han ido debilitando la magnífica luz de la inteligencia que Dios había dado a los primeros. Pero María era no sólo la pura, la nueva Eva recreada para la alegría de Dios, era la super Eva, era la obra maestra del Altísimo, era la llena de gracia, era la madre del Verbo en la mente de Dios. Fuente de la sabiduría, dice Jesús Bar Sirac, es el Verbo. ¿Y el Hijo no va a haber puesto su sabiduría en los labios de su madre? Si a un profeta que debía decir las palabras que el Verbo, la sabiduría, le confiaba para transmitírselas a los hombres, le fue purificada la boca con carbones encendidos, ¿no va a haber depurado y elevado el amor? Él habla de esa su esposa, niña, que debía llevar en sí la palabra, a fin de que no hablase primero como niña y luego como mujer, sino solo y siempre como criatura celeste, fundida con la gran luz y la sabiduría de Dios. El milagro no está en el hecho de que María, como luego yo, mostrara en una edad infantil una inteligencia superior. El milagro está en el hecho de contener a la inteligencia infinita que en ella moraba, en los diques convenientes para no pasmar a las multitudes y para no despertar la atención satánica. En otra ocasión seguiré hablando de esto, que está en relación con ese recordarse que los santos tienen de Dios. 8. María, recibida en el templo, en su humildad no sabía que era la llena de sabiduría. 30 de agosto de 1944. Veo a María caminando entre su padre y su madre por las calles de Jerusalén. Los que pasan se paran a mirar a la bonita niña vestida toda de blanco nieve y arrollada en un ligerísimo tejido, que, por sus dibujos de ramas y flores más opacos que el tenue fondo, creo que es el mismo que tenía Ana el día de su purificación. Lo único es que, mientras que Ana no le sobrepasaba la cintura, a María, siendo pequeñita, le baja casi hasta el suelo, envolviéndola en una nubecita ligera y lúcida de singular gracia. El oro de la melena, suelta sobre los hombros, mejor sobre la delicada nuca, se transparenta a través del sutilísimo fondo en las partes del velo no adamascadas. Este está sujeto a la frente con una cinta de un azul palidísimo, que tiene obviamente hecho por su mamá, unas pequeñas azucenas bordadas en plata. El vestido, como he dicho, blanquísimo, le llega hasta abajo, y los piececitos, con sus pequeñas sandalias blancas, apenas se muestran al caminar. Las manitas parecen 2 pétalos de magnolia saliendo de la larga manga. Aparte del círculo azul de la cinta, no hay ningún otro punto de color, todo es blanco. María parece vestida de nieve. Joaquín lleva el mismo vestido de la purificación. Ana, en cambio, un obscurísimo morado. El manto que le tapa incluso la cabeza es también morado oscuro,
lo lleva muy bajo a la altura de los ojos, dos pobres ojos de madre, rojos de llanto, que no quisieran llorar, y que no quisieran sobre todo ser vistos llorar, pero que no pueden no llorar al amparo del manto. Este protege por una parte de los que pasan, también de Joaquín, cuyos ojos, siempre serenos, hoy están también enrojecidos y opacos por las lágrimas, las que ya han caído y las que aún siguen cayendo. Camina muy curvado bajo su velo, a guisa casi de turbante, que le cubre los lados del rostro. Joaquín está muy envejecido. Los que le ven deben pensar que es abuelo o quizás bisabuelo de la pequeñuela que lleva de la mano. El pobre padre, a causa de la pena de perderla, va arrastrando los pies al caminar. Todo su porte es cansino y le hace unos 20 años más viejo de lo que en realidad es. Su rostro parece el de una persona enferma, además de vieja. Por el mucho cansancio y la mucha tristeza, la boca le tiembla ligeramente entre las dos arrugas, tan marcadas hoy, de los lados de la nariz. Los dos tratan de cejar el llanto, pero si pueden hacerlo para muchos, no pueden para María, la cual por su corta estatura los ve de abajo hacia arriba, y levantando su cabecita, mira alternativamente a su padre y a su madre. Ellos se esfuerzan en sonreírle con su temblorosa boca y aprietan más con su mano la diminuta manita cada vez que su hija los mira y le sonríe. Deben pensar, sí, otra vez menos que veremos esta sonrisa. Van despacio, muy despacio. Da la impresión de que quieren prolongar lo más posible su camino. Todo es ocasión para detenerse, pero siempre debe tener un fin un camino, y este está ya para acabarse. En efecto, ahí en la parte alta de este último tramo en su vida están los muros que circundan el templo. Ana gime y estrecha más fuertemente la manita de María. Ana, querida mía, aquí estoy contigo, dice una voz desde la sombra de un bajo arco echado sobre un cruce de calles. Isabel estaba esperando. Ahora se acerca a Ana y la estrecha contra su corazón, y al ver que Ana llora le dice, ven, ven un poco a esta casa, amiga, también está Zacarías. Entran todos en una habitación baja y oscura, cuya luz es un vasto fuego. La dueña, que sin duda es amiga de Isabel, si bien no conoce a Ana, amablemente se retira, dejando a los llegados en libertad de hablar. No creas que estoy arrepentida o que entregué con mala voluntad mi tesoro al Señor, explica Ana entre lágrimas. Lo que pasa es que el corazón, oh, cómo me duele el corazón, este anciano corazón mío que vuelve a su soledad, a esa soledad de quien no tiene hijos. Si lo sintieras. Lo comprendo, Ana mía, pero tú eres buena y Dios te confortará en tu soledad. María va a rezar por la paz de su mamá, ¿verdad? María acaricia las manos maternas y las besa, se las pone en la cara para ser acariciada a su vez, y Ana cierra entre sus manos esa carita y la besa y no se sacia de besarla. Entra Zacarías y saluda diciendo, a los justos la paz del Señor. Sí, dice Joaquín, pide paz para que nosotros, porque nuestras entrañas tiemblan ante la ofrenda, como las de nuestro padre Abraham mientras subía el monte, y nosotros no encontramos otra ofrenda que pueda recobrar esta. Ni querríamos hacerlo porque somos fieles a Dios, pero sufrimos, Zacarías. Compréndenos, sacerdote de Dios, y no te seamos motivo de escándalo. Jamás. Es más, vuestro dolor, que sabe no traspasar lo lícito, que os llevaría a la infidelidad, es para mí escuela de amor al Altísimo. Ánimo, la profetisa Ana cuidará con esmero esta flor de David y Aarón. En este momento es la única azucena que David tiene de su estirpe santa en el templo, y cual perla regia será cuidada a pesar de que los tiempos hayan entrado ya en la recta final
y de que deberían preocuparse las madres de esta estirpe de consagrar sus hijas al templo, puesto que de una virgen de David vendrá el Mesías. No obstante, a causa de la relajación de la fe, los lugares de las vírgenes están vacíos, demasiado pocas en el templo, y de esta estirpe regia, ninguna después de que hace ya 3 años Sara de Eliseo salió desposada. Es cierto que aún faltan 6 lustros para el final, pero bueno, pues esperemos que María sea la primera de muchas vírgenes de David ante el sagrado velo. Y quién sabe, Zacarías se detiene en estas palabras y mira pensativo a María. Luego prosigue diciendo: también yo velaré por ella, soy sacerdote, y ahí dentro tengo mi influencia, haré uso de ella para este ángel. Además, Isabel vendrá a menudo a verla. Oh, claro, tengo mucha necesidad de Dios y vendré a decírselo a esta niña, para que a su vez se lo diga al Eterno. Ana ya está más animada. Isabel, buscando confortarla aún más, pregunta: ¿no es este tu velo de cuando te casaste? ¿O has hilado más muselina? Es aquel, lo consagró con ella al Señor. Ya no tengo ojos para hilar. Además, por impuestos y adversidades, las posibilidades económicas son mucho menores. No me era lícito hacer gastos onerosos. Solo me he preocupado de que tuviera un ajuar considerable para el tiempo que transcurre en la casa de Dios y para después, porque creo que no seré yo quien la vista para la boda. Pero quiero que sea la mano de su madre, aunque esté ya fría e inmóvil, la que la haya ornado para la boda y le haya hilado la ropa y el vestido de novia. Oh, ¿por qué tienes que pensar así? Soy vieja, prima, jamás me he sentido tan vieja como ahora bajo el peso de este dolor. Las últimas fuerzas de mi vida se las he dado a esta flor para llevarla y nutrirla, y ahora, el dolor de perderla sopla sobre las postreras y las dispersa. No digas eso, queda Joaquín. Tienes razón, trataré de vivir para mi marido. Joaquín ha hecho como que no ha oído, atento como está a lo que le dice Zacarías. Pero sí que ha oído, y suspira fuertemente, y sus ojos brillan de llanto. Estamos entre tercia y sexta. Creo que sería conveniente ponernos en marcha, dice Zacarías. Todos se levantan para ponerse los mantos y comenzar a salir. Pero María se adelanta y se arrodilla en el umbral de la puerta con los brazos extendidos. Un pequeño querubín suplicante. Padre, madre, vuestra bendición. No llora la fuerte pequeña, pero los labiecitos sí tiemblan, y la voz, rota por un interno singulto, presenta más que nunca el tembloroso gemido de una tortolita. La carita está más pálida y el ojo tiene esa mirada de resignada angustia, que más fuerte hasta el punto de llegar a no poderse mirar sin que produzca un profundo sufrimiento, veré en el Calvario y ante el sepulcro. Sus padres la bendicen y la besan, 1, 2, 10 veces. No se sacian de besarla. Isabel llora en silencio. Zacarías, aunque quiera no dar muestras de ello, está también conmovido. Salen. María entre su padre y su madre, como antes. Delante, Zacarías y su mujer. Ahora están dentro del recinto del templo. Voy a ver al sumo sacerdote. Vosotros subid hasta la gran terraza. Atraviesan 3 atrios y 3 patios superpuestos. Ya están al pie del vasto cubo de mármol coronado de oro. Cada una de las cúpulas convexas, como una media naranja enorme, resplandece bajo el sol que cae aplomada, ahora que es aproximadamente mediodía, en el amplio patio que rodea a la solemne edificación y llena el vasto espacio abierto y la amplia escalinata que conduce al templo. Solo el pórtico que hay frente a la escalinata a lo largo de la fachada está en sombra, y la puerta altísima de bronce y oro con tanta luz aparece aún más obscura y solemne por el intenso sol. María parece aún más de nieve. Ahí está, al pie de la escalinata entre sus padres.
¿Cómo debe latirles el corazón a los tres? Isabel está al lado de Ana, pero un poco retrasada, como a medio paso. Un sonido de trompetas argentinas y la puerta gira sobre los goznes, los cuales al moverse sobre las esferas de bronce parecen producir un sonido de cítara. Se ve el interior con sus lámparas en el fondo. Un cortejo viene desde allí hacia el exterior. Es un pomposo cortejo acompañado de sonidos de trompetas argénteas, nubes de incienso y luces. Ya ha llegado al umbral, delante el que debe ser el sumo sacerdote, un anciano solemne vestido de lino finísimo, cubierto con una túnica más corta también de lino, y sobre esta una especie de casulla. Recuerda en parte a la casulla y en parte al paramento de los diáconos multicolor púrpura y oro violáceo y blanco. Se alternan en ella y brillan como gemas al sol, y dos piedras preciosas resplandecen encima de los hombros más vivamente aún. Quizás son hebillas con un engaste precioso. Al pecho lleva una ancha placa resplandeciente de gemas, sujeta con una cadena de oro, y colgantes y adornos lucen en la parte de abajo de la túnica corta, y oro en la frente, sobre la prenda que cubre su cabeza, una prenda que me recuerda a la de los sacerdotes ortodoxos, con su mitra en forma de cúpula, en vez de en punta, como la mitra católica. El solemne personaje avanza solo hasta el comienzo de la escalinata, bajo el oro del sol, que le hace todavía más espléndido. Los otros esperan, abiertos en forma de corona. Fuera de la puerta, bajo el pórtico umbroso, a la izquierda, hay un cándido grupo de niñas, con Ana la profetisa y otras maestras ancianas. El sumo sacerdote mira a la pequeña y sonríe. Debe parecerle bien pequeñita al pie de esa escalinata digna de un templo egipcio. Levanta los brazos al cielo para pronunciar una oración. Todos bajan la cabeza como anonadados ante la majestad sacerdotal en comunión con la majestad eterna. Luego, una señal a María, y ella se separa de su madre y de su padre, y sube como hechizada, y sonríe a la zona del templo, que está en penumbra, al lugar en el que pende el preciado velo. Ha llegado a lo alto de la escalinata, a los pies del sumo sacerdote, que le impone las manos sobre la cabeza. La víctima ha sido aceptada. ¿Alguna vez había tenido el templo una hostia más pura? Luego se vuelve, y pasando la mano por el hombro de la corderita sin mancha, como para conducirla al altar, la lleva a la puerta del templo, y antes de hacerla pasar pregunta: María de David, ¿conoces tu voto? Ante el sí argentino que le responde, él grita: entra entonces, camina en mi presencia y sé perfecta. Y María entra y desaparece en la sombra, y el cortejo de las vírgenes y de las maestras, y luego de los levitas, la ocultan cada vez más, la separan, ya no se la ve. La puerta se vuelve girando sobre sus armoniosos goznes. Una abertura cada vez más estrecha permite todavía ver el cortejo que se va adentrando hacia el santo. Ahora es solo una rendija, ahora ya nada, cerrada. Al último acorde de los sonoros goznes responde un sollozo de los dos ancianos y un grito único: María, hija. Luego dos gemidos invocándose mutuamente: Ana, Joaquín. Luego, como final, glorifiquemos al Señor, que la recibe en su casa y la conduce por sus caminos. Y todo termina así. Dice Jesús: el sumo sacerdote había dicho: camina en mi presencia y sé perfecta. El sumo sacerdote no sabía que estaba hablándole a la mujer, que en perfección es sólo inferior a Dios. Mas hablaba en nombre de Dios, y por tanto su imperativo era sagrado. Siempre sagrado, pero especialmente a la repleta de sabiduría. María había merecido que la sabiduría viniera a su encuentro, tomando la iniciativa de manifestarse a ella, porque desde el principio de su día ella había velado a su puerta, y deseando introducirse por amor,
Quiso ser pura para conseguir el amor perfecto y merecer tenerla como maestra. Se instruyó por amor. En su humildad no sabía que la poseía antes de nacer y que la unión con la sabiduría no era sino un continuar los divinos latidos del paraíso. No podía imaginar esto, y cuando en el silencio del corazón Dios le decía palabras sublimes, ella humildemente pensaba que fueran pensamientos de orgullo, y elevando a Dios un corazón inocente, suplicaba: piedad de tu sierva, Señor. En verdad, la verdadera sabia, la eterna Virgen, tuvo un solo pensamiento desde el alba de su día: dirigir a Dios su corazón desde los albores de la vida y velar para el Señor orando ante el Altísimo, pidiendo perdón por la debilidad de su corazón, como su humildad le sugería creer, sin saber que estaba anticipando la solicitud de perdón para los pecadores que haría al pie de la cruz junto con su hijo moribundo. Luego, cuando el gran Señor lo quiera, ella será colmada del espíritu de inteligencia y entonces comprenderá su sublime misión. Por ahora no es más que una parábola que en la paz sagrada del templo anuda, reanuda, cada vez de forma más estrecha, sus coloquios, sus afectos, sus recuerdos con Dios. Esto es para todos, pero para ti, pequeña María, ¿no tiene ninguna cosa particular que decir tu maestro? Camina en mi presencia, sé por tanto perfecta. Modifico ligeramente la sagrada frase y te la doy por orden: perfecta en el amor, perfecta en la generosidad, perfecta en el sufrir. Mira una vez más a la Madre y medita en eso que tantos ignoran o quieren ignorar, porque el dolor es materia demasiado ingrata para su paladar y para su espíritu. El dolor, María, lo tuvo desde las primeras horas de la vida. Ser perfecta como ella era poseer también una perfecta sensibilidad. Por eso el sacrificio debía serle más agudo, mas por eso mismo más meritorio. Quien posee pureza, posee amor. Quien posee amor, posee sabiduría. Quien posee sabiduría, posee generosidad y heroísmo, porque sabe el por qué y por qué se sacrifica. Arriba tu espíritu, aunque la cruz te doble, te rompa, te mate. Dios está contigo. 9. La muerte de Joaquín y Ana fue dulce, después de una vida de sabia fidelidad a Dios en las pruebas. 31 de agosto de 1944. Dice Jesús: como un rápido crepúsculo de invierno, en que un viento de nieve acumula nubes en el cielo, la vida de mis abuelos conoció rápida la noche una vez que su sol se había quedado fijo resplandeciendo ante la sagrada cortina del templo. Pero, ¿acaso no fue dicho: la sabiduría inspira vida a sus hijos y toma bajo su protección a los que la buscan? Quien la ama, ama la vida, y quien está en vela por ella, gozará de su paz. Quien la posee, heredará la vida. Quien la sirve, rendirá obediencia al Santo, y a quien la ama, Dios lo ama mucho. Si cree en ella, la tendrá como herencia y le será como tal confirmada a su posteridad, porque lo acompaña en la prueba. En primer lugar, le elige, luego le enviará sobre él temores, miedos y pruebas. Le atormentará con el flagelo de su disciplina hasta haberlo probado en sus pensamientos y poder fiarse de él. Mas luego le dará estabilidad, volverá a él por recto camino y lo alegrará. Le descubrirá sus arcanos, pondrá en él tesoros de ciencia y de inteligencia en la justicia. Sí, todo esto fue dicho. Los libros sapienciales son aplicables a todos los hombres, que en ellos tienen un espejo de sus comportamientos y una guía. Más dichosos aquellos que puedan ser reconocidos como amantes espirituales de la sabiduría. Yo me circundé de una parentela mortal de sabios. Ana, Joaquín, José, Zacarías y más aún Isabel
y luego el Bautista, ¿no son acaso verdaderos sabios? Y eso sin hablar de mi madre, en la cual la sabiduría había hecho morada. Desde la juventud hasta la tumba, la sabiduría había inspirado a mis abuelos la manera de vivir de forma grata a Dios, y, como un toldo que protege de la violencia de los elementos, los había protegido del peligro de pecar. El santo temor de Dios es base del árbol de la sabiduría, que, a partir de aquel, se desarrolla impetuoso con todas sus ramas para alcanzar con su copa el amor tranquilo en su paz, el amor pacífico en su seguridad, el amor seguro en su fidelidad, el amor fiel en su intensidad, el amor total, generoso, activo de los santos. Quien la ama, ama la vida y recibirá en herencia la vida, dice el eclesiástico. Pues bien, esto se funde con aquel que pierda la vida por amor mío, la salvará. Porque no se habla de la pobre vida de esta tierra, sino de la eterna, no de las alegrías de una hora, sino de las inmortales. Joaquín y Ana la amaron en ese sentido, y ella estuvo con ellos en las pruebas. ¿Cuántas, vosotros que, pensando que no sois completamente malvados, querríais no tener que llorar ni sufrir nunca? ¿Cuántas pruebas sufrieron estos dos justos que merecieron tener por hija a María? La persecución política que los arrojó de la tierra de David, empobreciéndolos excesivamente. La tristeza de ver caer en la nada los años sin que una flor les dijese, yo os continuaré. Y luego la congoja por haberla tenido a una edad en que ciertamente no la iban a ver hacerse mujer. Y, más tarde, el tener que arrancarse de su corazón esta flor para depositarla sobre el altar de Dios, y el vivir en un silencio más oprimente aún que el primero, ahora que se habían acostumbrado al gorjeo de su tortolita, al rumor de sus pasitos, a las sonrisas, a los besos de su criatura, y esperar en el recuerdo la hora de Dios, y más todavía, enfermedades, calamidades por la intemperie, abusos de los poderosos, muchos golpes de ariete contra el débil castillo de su modesta prosperidad. Y no acaba aquí todo. El dolor de esa criatura lejana, que se quedaba sola y pobre, y que a pesar de todas las atenciones y todos los sacrificios, no tendría sino un resto del bien paterno. ¿Y cómo podía encontrarlo, si durante años todavía quedaría yermo, cerrado, esperándola? Temores, miedos, pruebas y tentaciones, y fidelidad, fidelidad, fidelidad siempre a Dios. La tentación más fuerte, no negarse el consuelo de su hija en torno a su vida ya declinante, pero los hijos son de Dios antes que de los padres. Todos los hijos pueden decir lo que yo le dije a mi madre. ¿No sabes que debo ocuparme de los intereses del Padre de los cielos? Y todas las madres y todos los padres deben aprender la actitud a guardar en estos casos, mirando a María y a José en el templo, a Ana y a Joaquín en la casa de Nazaret, cada vez más vacía y triste, aunque, no obstante, en ella una cosa no disminuyese nunca, sino que al contrario, crecía cada vez más, la santidad de dos corazones, la santidad de una unión matrimonial. ¿Qué luz le queda a Joaquín enfermo? ¿Qué luz le queda a su adorada esposa en las largas y silenciosas tardes propias de ancianos que se sienten morir? Los vestiditos, las primeras sandalitas, los pobres juguetitos de su criatura lejana, y los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos. Y con estos, una paz que proviene del poder decir, sufro, pero he cumplido mi deber de amor hacia Dios. Pues bien, he aquí que se produce una alegría sobrehumana de celestial brillo, no conocida por los hijos de este mundo, y que no se opaca por el hecho de que un grave párpado descienda sobre dos ojos que mueren, sino que, en la postrera hora,
resplandece más e ilumina verdades que habían estado dentro durante toda la vida, cerradas como mariposas en su capullo, que daban señales de estar dentro de ellos, solo por suaves movimientos de ligeros destellos, mientras que ahora abren sus alas de sol mostrando las palabras que las decoran, y la vida se apaga en el conocimiento de un futuro beato para ellos y para su estirpe, bendiciendo a su Dios. Así fue la muerte de mis abuelos, como era justo que fuera por su vida santa. Por la santidad merecieron ser los primeros depositarios de la amada de Dios. Y sólo cuando un sol mayor se mostró en su vital ocaso, ellos intuyeron la gracia que Dios les había concedido. Por la santidad que tuvieron, Ana no padeció la tortura propia de la puérpera, sino que experimentó el éxtasis de quien llevó a la sin culpa. No sufrieron la angustia de la agonía, sino que fueron languor que se apaga, como dulcemente se apaga una estrella cuando el sol sale con la aurora. Y, si bien no experimentaron el consuelo de tenerme como encarnada sabiduría, como me tuvo José, yo no obstante estaba allí, invisible presencia, que decía sublimes palabras, inclinado hacia su almohada para adormecerlos en la paz en espera del triunfo. Hay quien dice, ¿por qué no debieron sufrir al generar y al morir, puesto que eran hijos de Adán? A este le respondo, si el Bautista, hijo de Adán, y concebido con la culpa de origen, fue presantificado en el seno de su madre, porque yo lo visité, ninguna gracia va a haber recibido la Madre Santa de la Santa sin mancha, de la preservada por Dios, que llevó consigo a Dios en su espíritu casi divino y en el corazón embrional, y que no se separó nunca de él, desde que fue pensada por el Padre, desde que fue concebida en un seno, hasta que retornó a poseer a Dios plenamente en el cielo, para una eternidad gloriosa. A este le respondo, la recta conciencia proporciona una muerte serena, y las oraciones de los santos obtienen tal muerte. Joaquín y Ana tenían toda una vida de recta conciencia a sus espaldas, y ésta se alzaba como sosegado panorama y los guió hasta el cielo, y tenían a la Santa en oración por ellos, sus padres lejanos ante el tabernáculo de Dios. Dios, bien supremo, era antes que ellos, pero ella amaba a sus padres, como querían la ley y el sentimiento, con un amor sobrenaturalmente perfecto. Cántico de María, ella recordaba cuanto su espíritu había visto en Dios. Hasta ayer por la tarde, viernes, no se me ha iluminado la mente para ver, y he visto solamente esto. He visto a una María muy joven, una María de como mucho 12 años, cuyo rostro no presenta ya esas redondeces propias de la infancia, sino que desvela los futuros contornos de la mujer en perfil oval, que ya se va alargando. Por lo que respecta al pelo, ya no es aquel que caía suelto sobre el cuello con sus ligeros rizos, sino que está recogido en dos gruesas trenzas de un oro palidísimo. De lo claro que es el pelo, parece como si estuviera mezclado con plata, que siguiendo los hombros, bajan hasta las caderas. El rostro aparece más pensativo, más maduro, aunque siga siendo el rostro de una niña, de una hermosa y pura niña, que toda vestida de blanco, cose en una habitacioncita muy pequeña y también toda blanca, por cuya ventana abierta de par en par se ve el edificio imponente y central del templo, y toda la bajada de las escalinatas de los patios de los pórticos, y al otro lado de la muralla, la ciudad con sus calles y casas y jardines, y al fondo, la cima protuberante y verde del monte de los olivos. Cose y canta en voz baja. No sé si se trata de un canto sacro. Dice, como una estrella dentro de una agua clara, me resplandece una luz en el fondo del corazón. Desde la infancia de mí no se separa, y dulcemente me guía con amor. En lo más hondo del corazón hay un canto. ¿De dónde vendrá y de dónde podrá venir?
Oh hombre, tú lo ignoras, ¿de dónde descansa el santo? Yo miro mi estrella clara, y no quiero cosa que no sea, aunque fuera la más dulce y estimada, esta dulce luz que es toda mía. Me trajiste de los altos cielos, estrella al interior de un seno de madre. Ahora vives en mí, mas allende los velos te veo, rostro glorioso del Padre. ¿Cuándo a tu sierva darás el honor de ser humilde esclava del Salvador? Manda del cielo, mándanos al Mesías, acepta, Padre Santo, la ofrenda de María. María calla, sonríe y suspira, y luego se pone de rodillas en oración. Su carita es toda una luz, alta, elevada hacia el azul terso de un bonito cielo estival. Parece como si aspirase toda su luminosidad y la irradiara, o más exactamente parece, como si de su interior un escondido sol irradiase sus luces y encendiera la nieve apenas rosada de la carne de María, y se vertiera llegando a las cosas y al sol que resplandece sobre la tierra, bendiciendo y prometiendo abundancia de bienes. Estando María a punto de ponerse en pie después de su amorosa oración, permaneciendo en su rostro una luminosidad de éxtasis, entra la anciana Ana de Fanuel y se detiene atónita o por lo menos admirada del acto y del aspecto de María. La llama María y la niña se vuelve con una sonrisa distinta, pero como siempre muy bonita, y saluda diciendo: Ana, paz a ti. ¿Estabas orando? ¿No te es suficiente nunca la oración? La oración me sería suficiente, pero yo hablo con Dios. Ana, tú no puedes saber qué cercano a mí le siento, más que cercano en el corazón. Dios me perdone tal soberbia. Es que yo no me siento sola, ¿ves? Allí en aquella casa de oro y de nieve, detrás de la doble cortina, está el Santo de los Santos, y jamás ojo alguno, aparte del sumo sacerdote, puede detenerse en el propiciatorio sobre el que descansa la gloria del Señor. Mas yo no tengo necesidad de mirar con toda el alma veneradora a ese doble velo, bordado que palpita con las ondas de los cantos virginales y de los levitas, y que huele a preciosos inciensos, como para perforar su cohesión y ver así la luz irradiada por el testimonio. Pero sí que miro. No temas que no mire con ojo venerador, como todo hijo de Israel. No temas que el orgullo me ciegue, haciéndome pensar esto que ahora te digo. Yo miro, y no hay ningún humilde siervo en el pueblo de Dios que mire más humildemente la casa de su Señor que como yo la miro, convencida como estoy de ser la más pequeña de todos. Pero, ¿qué es lo que veo? Un velo. ¿Qué pienso al otro lado del velo? Un tabernáculo. ¿Y en él? Mas si miro a mi corazón, he aquí que veo a Dios resplandecer en su gloria de amor y decirme: te amo. Y yo le digo: te amo. Y me desahogo y me rehago con cada uno de los latidos del corazón en este beso recíproco. Estoy entre vosotras, mis queridas maestras y compañeras, pero un círculo de fuego me aísla de vosotras. Dentro de este círculo, Dios y yo. Y os veo a través del fuego de Dios, y así os amo. Mas no puedo amaros según la carne, como jamás podré amar a nadie según la carne, sino solo a este que me ama, y según el Espíritu. Conozco mi destino, la ley secular de Israel quiere de toda niña una esposa y de toda esposa una madre, pero yo, no sin obedecer a la ley, obedezco a la voz que me dice: yo te quiero para mí, y permaneceré siempre virgen. ¿Cómo podré hacerlo? Esta dulce, invisible presencia que está conmigo me ayudará porque ella desea eso. Yo no temo, ya no tengo ni padre ni madre, y solo el Eterno sabe cómo en ese dolor se quemó cuanto yo tenía de humano. Ardió con dolor atroz, ahora solo tengo a Dios. A Él, por tanto, le presto obediencia ciegamente. Lo habría hecho incluso contra el padre y la madre, porque la voz me enseña que quien quiere seguirla
Debe pasar por encima del padre y de la madre amorosas patrullas de ronda en torno a los muros del corazón filial al que quieren conducir a la alegría según sus caminos. Y no saben que hay otros caminos de infinita alegría. Yo les habría dejado los vestidos y el manto con tal de seguir la voz que me dice: ven, dilecta mía, esposa mía. Les habría dejado todo y las perlas de las lágrimas, porque habría llorado por tener que desobedecer, y los rubíes de mi sangre, que hasta la muerte habría desafiado por seguir la voz que llama. Les habrían dicho que hay algo más grande que el amor de un padre y una madre, y más dulce, la voz de Dios. Pero ahora su voluntad me ha dejado libre incluso de este lazo de piedad filial. Ya de por sí no habría habido lazo, eran dos justos, y Dios ciertamente hablaba en ellos como me habla a mí. Habrían seguido la justicia y la verdad, y cuando pienso en ellos, pienso que están en la quietud de la espera entre los patriarcas, y acelero con mi sacrificio la venida del Mesías, para abrirles las puertas del cielo en la tierra. Yo me rijo, o sea, es Dios quien rige a su pobre sierva, diciéndole sus preceptos, y yo los cumplo, porque cumplirlos es mi alegría. Cuando llegue la hora, le diré a mi esposo mi secreto, y él lo acogerá en su interior. Pero María, ¿con qué palabras le vas a persuadir? Tendrás en contra el amor de un hombre, la ley y la vida. Tendré conmigo a Dios. Dios abrirá a la luz el corazón de mi esposo. La vida perderá sus aguijones de sentido para ser pura flor con perfume de caridad. La ley, Ana, no me llames blasfema. Yo creo que la ley pronto va a sufrir un cambio. Pensarás, ¿quién puede cambiarla si es divina? Solo quien la puede mutar, Dios. El tiempo está más próximo de lo que piensas. Yo os lo digo, leyendo a Daniel. Una gran luz que venía del centro del corazón se me ha iluminado, y la mente ha comprendido el sentido de las arcanas palabras. Serán abreviadas las 70 semanas por las oraciones de los justos. ¿Será cambiado el número de los años? No. La profecía no miente, mas la medida del tiempo profético no es el curso del sol, sino el de la luna, y por ello os digo, cercana está la hora que oirá el bajido del nacido de una virgen. Oh, si esta luz que me ama quisiera decirme, pues muchas cosas me dice, ¿dónde está la mujer feliz que dará a luz al Hijo de Dios y al Mesías a su pueblo? Caminando descalza recorrería la tierra, ni frío y hielo, ni polvo y canícula, ni fieras y hambre me serían obstáculo para llegar a ella y decirle, concédele a tu sierva, y a la sierva de los siervos del Cristo, vivir bajo tu techo. Haré girar la rueda del molino y la prensa como esclava. Ponme en el molino como pastora a tu rebaño, o para lavar los pañalitos a tu nacido. Ponme en tus cocinas, en tus hornos, donde tú quieras, pero recíbeme, que yo le pueda ver, que pueda oír su voz, recibir su mirada. Y si no me admitiera, yo viviría mendiga a su puerta, de limosnas y escarnios, al raso o al bajo el sol intenso, con tal de oír la voz del Mesías niño y el eco de su risa, y luego verle pasar, y quizás un día recibiría de él el óvulo de un pan. Oh, aunque el hambre me desgarrara las entrañas y desfalleciera después de tanto ayuno, yo no me comería ese pan. Lo tendría como un saquito de perlas contra mi corazón y lo besaría para sentir el perfume de la mano del Cristo, y ya no tendría ni hambre ni frío, porque su contacto me proporcionaría éxtasis y calor, éxtasis y alimento. Tú deberías ser la madre del Cristo, tú que le amas de esa forma. Por eso, ¿es por lo que quieres permanecer virgen? Oh no, yo soy miseria y polvo, no oso levantar la mirada hacia la gloria por eso. Es por lo que prefiero mirar dentro de mi corazón más que mirar al doble velo, tras el cual sé que está la invisible presencia de Yahvé. Ahí está el Dios terrible del Sinaí. Aquí, en mí, veo al Padre.
Veo nuestro Padre, veo un amoroso rostro que me sonríe y me bendice, porque soy pequeña como un pajarillo que el viento sujeta sin sentir su peso, y débil como tallito de muguete silvestre que solo sabe florecer y perfumar, y no opone más resistencia al viento que la de su perfumada y pura dulzura. Dios, mi viento de amor. No, no es por eso, sino porque al nacido de Dios y de una virgen, al Santo del Santísimo no le puede gustar sino lo que en el cielo ha elegido como madre, y lo que en la tierra le habla del Padre Celestial, la pureza. Si la ley meditara en esto, si los rabíes, que la han multiplicado con todas las sutilezas de su enseñanza, volviendo la mente a horizontes más altos, se sumergieran en lo sobrenatural, dejando de lado lo humano y la ganancia que pretenden olvidando el fin supremo, deberían sobre todo volver sus enseñanzas a la pureza, para que el Rey de Israel, cuando venga sobre todo, volver su enseñanza a la pureza, puesto que cuando venga el Rey sobre todo, encuentre con el olivo del Pacífico, con las palmas del triunfador, esparcid azucenas, y azucenas, y azucenas. ¿Cuánta sangre tendrá que derramar para redimiros el Salvador? ¿Cuánta de los miles de heridas que Isaías vio en el hombre de dolores cae cual rocío de un recipiente poroso, una lluvia de sangre, que no caiga en el lugar de la profanación y la blasfemia esta sangre divina, sino en copas de fragante pureza, que la acojan y recojan para luego esparcirla sobre los enfermos del espíritu, sobre los leprosos del alma, sobre los muertos a Dios? Dad azucenas, azucenas, dad para enjugar con la cándida vestidura de los pétalos puros los sudores y las lágrimas del Cristo. Dad azucenas, azucenas, dad para el ardor de su fiebre de mártir. Oh, ¿dónde estará esa azucena que te lleva dentro? ¿Dónde la que aplacará la quemazón que padeces? ¿Dónde la que se pondrá roja con tu sangre y morirá por el dolor de verte morir? ¿Dónde la que llorará ante tu cuerpo desangrado? Oh Cristo, Cristo, suspiro mío. María queda en silencio, llorando y abatida. Ana está un rato en silencio, luego con su voz blanca de anciana conmovida, dice, ¿tienes algo más que enseñarme, María? María se estremece, debe haber creído en su humildad que su maestra le haya respondido y dice, perdón, tú eres maestra, yo soy una pobre nada. Es que esta voz me sube del corazón, yo la tengo bien vigilada para no hablar, pero cual río que por el ímpetu de la ola rompe las presas, ahora me ha prendido y se ha desbordado. No tengas en cuenta mis palabras y mortifica mi presunción. Las arcanas palabras deberían estar en el arca secreta del corazón, al que Dios en su bondad favorece. Lo sé, pero tan dulce es esta invisible presencia que me embriaga. Ana, perdona a tu pequeña sierva. Ana la estrecha contra sí, y todo el viejo rostro rugoso tiembla y brilla de llanto. Las lágrimas se insinúan entre las arrugas como agua por terreno accidentado, y se transforma en un trémulo regatillo. No obstante, la anciana maestra no suscita risa, sino que al contrario, su llanto promueve la más alta veneración. María está entre sus brazos, su carita contra el pecho de la anciana maestra, y todo termina así. Dice Jesús. María tenía el recuerdo de Dios, soñaba con Dios, creía soñar, no hacía sino ver de nuevo cuanto su espíritu había visto en el fulgor del cielo de Dios, en el instante en que había sido creada para ser unida a la carne concebida en la tierra. Condividia con Dios, si bien de forma mucho menor, por exigencia de justicia, una de las propiedades de Dios, la de recordar, ver y prever, por el atributo de una inteligencia no lesionada por la culpa y por tanto poderosa y perfecta. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Una de las semejanzas está en la posibilidad para el espíritu de recordar, ver y prever. Esto explica la facultad de leer el futuro.
facultad que viene muchas veces y directamente por voluntad divina, otras por el recuerdo que se alza como sol en una mañana iluminando un cierto punto del horizonte de los siglos precedentemente visto desde el seno de Dios. Son misterios demasiado altos como para que podáis comprenderlos plenamente. Eso sí, reflexionad. Esa inteligencia suprema, ese pensamiento que lo sabe todo, esa vista que lo ve todo, que os crea con un movimiento de su voluntad y con el hálito de su amor infinito, haciéndoos hijos suyos por origen e hijos suyos por destino, ¿podrá daros algo que sea distinto de él? Os lo da en proporción infinitesimal, porque la criatura no podría contener al Creador, mas esa parte es, en su infinitesimalidad, perfecta y completa. Cuán grande el tesoro de inteligencia que dio Dios al hombre, a Adán. La culpa lo ha menoscabado, mas mi sacrificio lo reintegra y os abre los fulgores de la inteligencia, sus ríos, su ciencia. Oh, sublimad de la mente humana, unida por la gracia a Dios, copartícipe de la capacidad de Dios de conocer, de la mente humana unida por la gracia a Dios. No hay otro modo que lo tengan presente los que anhelan conocer secretos ultrahumanos. Toda cognición que no venga del alma en gracia, y no está en gracia aquel que se manifiesta contrario a la ley divina, cuyos preceptos son muy claros, solo puede venir de Satanás y difícilmente corresponde a verdad, por lo que se refiere a cuestiones humanas, y nunca responde a verdad por lo que respecta a lo sobrehumano, porque el demonio es padre de la mentira, y a quien arrastra consigo le lleva por el sendero de la mentira. No existe ningún otro método para conocer la verdad, sino el que viene de Dios. Y Dios habla y dice o hace recordar, del mismo modo como un padre a un hijo le hace recordar la casa paterna y dice: ¿te acuerdas cuando conmigo hacías esto, veías aquello, oías aquello otro? ¿Te acuerdas cuando yo te despedía con un beso? ¿Te acuerdas cuando me viste por primera vez? Cuando viste el fulgurante sol de mi rostro en tu alma virgen, instantes antes creada y aún exenta, puesto que acababa de salir de mí, de la tabes que después te consumiera? ¿Te acuerdas de cuando comprendiste en un latido de amor lo que es el amor y cuál es el misterio de nuestro ser y proceder?